Ahora sí, llegó el momento de presentar a nuestro primer invitado del día de hoy. De lujo este del día lunes. de hoy. Por supuesto, porque son dos invitados de lujo. A veces tenemos no potencias, ¿no? Digamos como hoy. Hoy estamos como divididos a la mitad. Sí. Dos Hoy, grandes secciones del programa. Hoy tenemos a Boca y a San Lorenzo. A ¿no? Central. A Central y a Newell's. ¿Y a ¿De qué será el muchacho que viene después? No sé. Bueno, por la hora tenemos a Central. A Rosario Tenemos Central. a Rosario Central, muy que feliz, está muy agrandado sonriente. Central, que le ganó a Newell's. Dejemos el fútbol de costado, dejemos el fútbol de costado para presentar agrandado, a una persona que en realidad creo, por ahí no, pero me parece que es mucho más conocida por otra faceta que por la que está invitada acá. Es periodista, escritor, editor. Básicamente se dedica en su profesión más que nada oficial o formal a lo que tiene que ver con la información Y la comunicación. y la comunicación. Sin embargo, también es un poeta, es un escritor de novelas, escritor de cuentos y también dramaturgo. Atención, y eso es lo que queremos saber. Queremos ahondar en la parte artística del señor Reinaldo Siete Case. ¡Bravo! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Reinaldo, bienvenido. Gracias por invitarme, muy amables. Antes de meterse conmigo, señores, A ver. lo de Castellucci, lo de la mierda desparramada por todos lados, ¿la historia era buena? ¿Cuenta una historia? Sí. No había traducción en el teatro, número uno. O sea, no había subtítulos. Fue sin traducción. Pero Sí. no era necesario igual. La historia. ¿Pero cuenta una historia? Sí, hay una. Me parece que la historia de la humanidad, digo, es ese Cristo grande viendo las miserias humanas. Y, No sé, pero te pregunto porque tiene que ver conmigo también, ¿no? Desde muy chico lo único que quiero es que me cuenten una buena historia. No, Pero no desde muy cuentan, no chiquito. cuentan una historia acá. Acá vos es asistir a algo que todos conocemos, que es una persona deteriorada en sus últimos La años. historia de la degradación de alguien. Pero no lo estoy diciendo como chicana, ¿eh? No, claro. Yo digo lo que voy a buscar yo. Sí. Porque ustedes hablaban del espectador y la verdad que yo voy a buscar eso en general. No importa en dónde, ¿eh? Puede ser en teatro, en cine, en un libro. Contame una historia. O justamente en la vida, con la Sí, información. y Es lo que contámela bien, esa además. Claro. Además de que sea una buena historia. Contámela bien. Contámela bien, ya que me la vas a contar, ¿no? Con detalles, con matices, con personajes atractivos. Creo que eso es lo que busco de chico y creo que me hice escritor por eso. Y si bien la visibilidad, y por tu presentación está bien, es más del periodismo, yo hago literatura desde Claro. antes de imaginarme siquiera que podía sobrevivir con el periodismo. Eso es lo que queremos saber. Sabemos que sos de Rosario, que viniste acá ya siendo periodista, ya formado Sí, como sí. periodista. Y, En el 98, ya 15 años. y bueno, Rosario no casualmente es una ciudad que tiene mucho arte, que tiene mucha vida artística. No es como otras partes del interior. A veces uno piensa que Capital Federal es, bueno, sí, obvio, es la cuna y la sede en Argentina de todas estas expresiones, pero tanto Rosario como Córdoba son polos fuertes en esto. ¿Qué vínculo tenés con el teatro de Rosario, por ejemplo? O con la ficción, o con las historias. Sí, cada vez que pondrían a Rosario con lo artístico me acuerdo de una cosa que dijo Fontana Rosa en la presentación. Me presentó un libro, El Negro, creo que era una de las novelas, ¿no? Y el editor de Alfaguara, el director de Alfaguara estaba en Rosario y hizo un comentario parecido, ¿no? Que bárbaro Rosario, todo lo que genera, los músicos. Y cuando le tocó al Negro dijo, yo le voy a explicar al director de Alfaguara por qué en Rosario hay tantos artistas. No hay casino, dice. No se puede hacer otra cosa. No hay playa, no hay mar, no hay casino, no hay mucha noche. Bueno, él lo decía un poco en broma, ¿no? En realidad, porque en definitiva es una ciudad grande. Claro. Y creo que también tiene una dinámica propia, como Córdoba. Está cerca de Buenos Aires, entonces la visibilidad hacia Buenos Aires es más fuerte. Viajamos más seguido. Ya es casi como una especie de rutina. No sé si es bueno o malo ir hacia Buenos Aires, porque estás al toque. Influyen mucho los medios, hasta los actores, ¿no? Dicen, bueno, estás ahí nomás, ¿cómo no probar? Claro. Es decir, es algo como que está muy cerquita, ¿no? No sé si el tipo de Tucumán tiene la misma visión, ¿no? Pero sí es verdad que desde hace unos 20 años, y esto es unas cosas positivas que ha hecho el socialismo, ha recreado muchas condiciones desde el espacio público para la generación de cosas, ¿no? Rosario tiene un festival internacional de poesía, hablando de poesía, que ya lleva 18 años.
18 años en continuidad. Está el Encuentro de Músicos Populares, 10 años, creo, 11. Hay festivales de teatro, hay Festival Latinoamericano de Video en Rosario. Es decir, y muchas de esas cosas articuladas en forma concomitante con el municipio, ¿no? Yo creo que eso es una de las cosas interesantes que ha hecho el socialismo en cuanto a dejar hacer y crear las condiciones para generar cosas. Creo que esas son algunas cuestiones. Y en tu pregunta con lo del teatro, tengo una relación de espectador de teatro. He visto mucho teatro, sobre todo en la época de la dictadura, la salida de la dictadura. Mucho es mucho. Es ver casi todo lo que se daba. Y después en algún momento hice un poquito de teatro. Hice un año sí, como de talleres. Pero ya enseguida me di cuenta que no me interesaba mucho. Después escribí un texto sobre el grito de Alcorta, que es la huelga agraria de 1912, que se representó mucho en Santa Fe, con un director de teatro también, pero esto estoy hablando de hace 20 años. Y no, pero yo estaba muy volcado a la literatura, ¿no? A la poesía y a la literatura narrativa en general. Así que no sé por qué nunca había pensado en el teatro como un espacio de escritura, ¿no? Salvo ahora cuando Mariela Asensio me convocó y me convoca también porque ella me viene a pedir unos textos. Claro, mira vos, la magia de la poesía. Me vino a pedir unos textos para Hotel Melancólico, una obra de ella hace 8 años. Y yo fui a ver la obra, a ver qué había hecho con mis textos. Lo primero que me sorprendió es que eran 3 textos escritos por una mujer y ella se lo había puesto un hombre diciéndoselo a un hombre, ¿no? Pero así es Asensio, ¿no? Esa capacidad de provocar, de cambiar todo. Mariela dijo, fue una relación de admiración a primera vista o algo así. Lo dije yo, pero lo podía haber dicho ella. No, ella dijo que vos lo dijiste. Ah, que yo dije, No te lo sacó de la mano. No se lo adjudicó. No, pero podría decirlo, lo podría haber dicho ella. Creo que tenemos una relación de mucho, de mucho respeto, de mucho cariño, de admirar mucho lo que hace el otro. Nos fuimos enganchados. Yo, a partir de que vi sus trabajos, bueno, no dejé de ver su laburo. Ella escribe y tiene un registro, es muy curioso, es lo que más nos sorprende. Tiene un registro poético muy parecido al mío. Mirá. Muy parecido al mío. No sé si tiene que ver que nos influenciamos mutuamente o las lecturas, pero tenemos un registro parecido. A mí me da mucho placer. Voy a una obra y de pronto hay algo que está sonando y digo, esto parece que fuera mío. Pero no es que nos plagiamos, ni mucho menos, sino que tenemos una comunidad. Bueno, es lo que a ella me parece que en algún momento registró en esta obra, en Malditos Todos Mis Ex, con su precaución de no querer volcarse demasiado a una mirada feminista, que podíamos funcionar. Y de hecho, bueno, en 6 meses escribimos esta obra y por suerte está funcionando bien. Sí, la verdad que es muy buena. Mariela nos contó bastante sobre este proceso y esto que decís vos de que no quedar, como ella venía laburando también desde un lugar muy femenino siempre, al hablar de su sex, que no quede una mirada de la mujer en base a eso y que también sea más amplia y logre eso, que el público se identifique tanto femenino como masculino. Sí, está pasando eso, es muy curioso, ¿no? Con la obra. Ahora que uno puede ir ya varias veces y ve la reacción del público, primero esta cosa loca de que hay gente que se ríe, gente que llora al mismo tiempo. O las dos cosas, sí. Sí, o en sucesión de pocos minutos, eso es increíble. Y después que tanto hombres o mujeres se van como muy choqueados, ¿no? La obra creo que perturba. Era la intención, ¿no? En gran medida. En general yo trabajo con ese registro, ¿no? Trato de agarrarte del cuello y sacudirte un poco, ¿no? Esa es como mi idea de lo que debe ser también un texto literario. Esto es los sábados a las 8... 20:30 y 22:30. Se agregó una función a partir de octubre. Claro. Mucha gente estaba en llegando. En el Teatro del Pueblo, ¿no? En el Teatro del Pueblo. Sí. Y volviendo... Ahora vamos a volver a hablar sobre Malditos, pero me interesa esto que dijiste, que la literatura empezó mucho antes, esa pasión, que la cuestión periodística, o que una cosa llevó a la otra quizás. ¿Cómo fue eso? Hacemos una cronología. Reinaldo sale de la escuela, por ejemplo, de secundario. Sí, de colegio secundario yo ya escribía algunos garabatos, pero después fue muy importante. Yo fui editor de una revista apenas terminé el colegio secundario. Yo terminé un año antes que lo tradicional, de las 17. Y había muerto un compañero nuestro, por una enfermedad. Y estábamos, algunos que hacíamos algunas cositas literarias, se nos ocurrió hacer una revista, un poco de homenaje a él, pero después terminó siendo independiente de la figura de nuestro amigo, ¿no? Y después participé de un grupo de poetas que se llamaba El Poeta Manco, y que, bueno, fue el final de la dictadura militar. Y pintábamos poemas en las paredes, ¿no? Fue una acción, militábamos mucho en la calle. ¿Verdad? Sí, todavía la gente se acuerda porque pintábamos versos de poetas desaparecidos o presos y firmábamos El Poeta Manco. Era muy difícil publicar, entonces nos gustaba un poco la idea de un tipo que no tenía manos, ¿no? Y fue un grupo que a mí me marcó mucho porque generó muchas actividades en las calles, en las plazas.
no sé, acciones contra medios de comunicación masivos, pero todo siempre dentro del campo de la literatura. Y en un momento yo venía haciendo cosas en radio, como hacen ustedes, programas, colaboraciones, y en un momento nunca había pensado vivir del periodismo, siempre estaba más ligado a la literatura. Trabajé en un banco, mientras hacía otras cosas, estudiaba, yo estudié ciencia económica y periodismo, las dos carreras. Terminé las dos. ¿Las terminé? Sí, Wow. y trabajaba de lo que podía. Hice en un banco, trabajé en una metalúrgica, en una imprenta, y de pronto, cuando vi lo del periodismo, empecé a estudiar periodismo y gané una beca de Clarín, y me vine acá a Clarín a hacer una beca de 6 meses, pero lo más importante, y casi te cierro con esa idea, es que me di cuenta el primer día que entré a una redacción que era genial. Que había me daba cuenta que un tipo escribía una nota y se iba a la casa. Yo dije, esto es lo mío, ¿cómo no me di cuenta antes? pero así como te lo estoy diciendo, Sí. Y dije, hoy soy periodista, hoy me nazco periodista. Yo siempre digo que nací 2 veces, una naturalmente y otra por el deseo. Dije, yo soy periodista. Y desde ahí, por suerte, con bastante trabajo, tengo una carrera ya de 20 años, o sea que, Claro. o 20 y pico años, pero bueno, nunca más dejé de hacer periodismo desde ese entonces. Y me di cuenta además que era una actividad que tenía mucha cercanía con la escritura. Claro. O sea, eran nada más que 2 registros distintos. Uno de la realidad y el otro de la imaginación o la fantasía. Y nunca en Rosario, aparte de estos graffiti, esto que hacía, ¿militaste en algún espacio? ¿Se te dio por...? No, ¿por la política? ¿Por la política? No, siempre estuve cerca de los anarquistas, ¿no? Sí, milité en Villas Miserias, alfabeticé. Sí, ¿Con el siempre plan hice de mucha actividad. Alfonsín, o...? No, con planes, había un programa que había gente de la PDH. Milité también desgrabando testimonios, los primeros testimonios de víctimas de la represión, pero siempre muy inorgánico, ¿no? Y después cuando empecé a hacer periodismo, que pensé que iba a dedicarme al periodismo cultural, Claro. era lo más natural. Pero lo que pasa es que como yo les sugiero a los chicos que empiezan periodismo, hay que hacer cualquier cosa. Entonces, bueno, fui derivando, empecé haciendo un móvil, no tenía carné, mentí para que me dejaran entrar. Cuando se avivaron que no se manejaba más o menos, no tenía carné, casi me raja, me mandan a la producción. Fui derivando, llegué a un programa a la tarde para que no me echaran, con un tipo muy de derecha, muy buena gente, estoy muy agradecido, Vicente Cuñado, que se divertía porque yo me agarraba a la cabeza las barbaridades que el tipo decía, ¿no? Sí, y yo le escribía las cosas, le producía el programa, pero me empezó a invitar al micrófono. Y pasó a ser casi un sketch, ¿entendés? Un pibe que le retocaba. Un anarco con A un tipo, claro, un tipo muy sólido, intelectualmente brillante, y ya todo el mundo esperaba esa discusión. Sí. Yo recuerdo a mis amigos me decían, che, ¿cómo te bancás? Porque yo nunca le cerraba la discusión, siempre la última palabra tenía él, era el conductor del programa y yo no era nadie. Pero me fue dando un lugar, y me di cuenta que estaba buenísimo hacer política y contar la política, que era como contar otra cosa. Claro, lo Ahí que me decían avivé. las historias. Era lo mismo, contar. Ahí me di cuenta que el periodismo en definitiva es contar. Un partido de fútbol es una crónica, Claro. como la de un acto político. Pero bueno, convengamos que siempre, objetivamente es difícil porque por lo general la opinión del periodista, de quien emite, está, digamos, en Por términos supuesto. ideológicos. No, bueno, hablando, claro. ¿no? Por supuesto. Claro. Entonces, ¿cómo Uno habla de un lugar siempre, ¿no? Claro, la objetividad Por eso, como tal. Pero lo bueno es que cuando se explicita desde qué lugar, que es lo que muchos medios no lo hacen. Es lo que Este- no es peligroso para con el que escucha. Vos explicitas de qué postura Sí. tenés en... No Siempre por ahí uno habla- claramente. Siempre pero- uno habla de algún lugar, ¿no? Seguro. Y los medios hablan de un lugar además que tiene que ver con sus intereses económicos en general también, no solo sus intereses políticos. Uno debe pedirle al medio o al periodista que sea independiente del poder político, ¿no? Que no esté rentado ni por el municipio, ni por la provincia, ni por la nación. Y después habla desde un lugar, insisto, desde un lugar empresarial o de un lugar ideológico o ambas cosas a la vez. Pero eso no está mal, ¿no? Si la gente lo ve claramente y si no lo ve, bueno, que se avive, porque es así, o sea, ya no hay muchas dudas sobre eso, ¿no? Yo suelo decir abiertamente que soy una persona con ideas de izquierda, digo apenas con ideas de izquierda porque tengo, bueno, visiones, no milito en política, no milité nunca, pero desde ese lugar lo que yo le pido, y mira, ahora que se debate tan fuertemente en Argentina el tema del periodismo y cómo ejercerlo, periodismo militante, periodismo más de lobby o empresario, yo digo que lo único que uno debe respetar siempre es el hecho y la agenda periodística, es decir, cuando tu ideología se antepone ante la agenda periodística, ahí no estás haciendo periodismo, ¿no? O por razones de lobby empresario o por defensa del gobierno tal o cual o del modelo o lo que sea. Es decir, si vos omitís un hecho porque eso afecta a tus intereses, no estás haciendo periodismo. O si vos manipulás una información
para afectar a tal persona o a tal gobierno, forzándola, no estás haciendo periodismo. O sea, yo siempre insisto con esto, defender la agenda periodística. Es decir, ¿qué es la agenda periodística? Lo que hay que contar. Es decir, y además que esa agenda periodística sea tu decisión. Ustedes decidieron hoy que venga yo y que venga el otro invitado. Si te lo impuso el canal o el anunciante tal, no estás haciendo periodismo. Esa es la diferencia. Ahora, a veces la gente no lo nota, Claro. pero vos sí lo sabés. Claro. ¿Y es posible realmente eso, que no te lo impongan? Digamos, de cualquiera de los lados, ¿eh? Digo, ¿es posible eso? Es posible, no es fácil. Depende de dónde estás y depende de la espalda que tenés. Es decir, no le puedes pedir la misma independencia y manejo a un cronista de Vorterix que a mí. Claro. Porque yo sí puedo decir que no. Ujú. Yo sí me puedo ir. Yo sí pude decirle en América de Narváez, hacemos la entrevista al dueño del medio si la hacemos abierta. ¿Y qué pasó Nos después? echaron Claro. después. Claro, a los Pero bueno, tres. pero está bien. Te Pero es echaron. una decisión que a lo mejor un cronista no puede tomar. Seguro. Porque tiene su familia. Nosotros sabíamos que, bueno, está bien, yo me comí un año sin hacer televisión, pero tenía otro trabajo. O sea, sabíamos que es más fácil decidir sabiendo que tenés la posibilidad de irte a otro lado o que de última no es una catástrofe si te echan. Por eso a veces indigna cuando ciertas personas que están en esa situación de poder decidir no lo hacen. Es fundamental lo que decís. No, yo no les pido que salgan todos a hacer heroicidades, sino simplemente que hagan como hace un tipo que hace camisas o fabrica, no sé, lápices, que los haga bien. Es decir, nadie está obligado a hacer mal su trabajo. Eso es lo que digo yo. Defiendan eso, le digo a los periodistas. Nadie te obliga a hacer mal una entrevista, nadie te obliga... O sea, podés decir que no. Eso es lo que yo planteo. Y cada cual... Bueno, decidirá en qué momento puede hacerlo o no. Yo nunca tuve tanta... Ahora en estos últimos 6, 7 años tengo esta capacidad de decir, mira, esto no lo hago, esto es así. O ya todo el mundo, después de lo que pasó con De Narváez, nadie me sugiere casi nada, ¿no? Este es el loquito que hizo eso. Mejor. Pero ¿sabés qué hacíamos en algún momento? Yo en el ET8 de Rosario, cuando teníamos un tema que afectaba a alguna empresa o al medio, se lo pasábamos a la otra radio. Claro. Che, mira, este tema nosotros no lo podemos tocar, pero... Es bueno, esta información la tengo yo, tomá, y se la dabas. Eso es priorizar Y te la quedabas- información. Y te quedabas tranquilo, Está bueno, está sí, bien, sí, te la sí. morfabas. Porque es así. O sea, nadie va a hacer algo contra el dueño del medio. Si a vos te parece que los dueños del medio son unos chorros y no podés laburar, andate. Ahora, no tiene demasiado sentido que se prenda la luz y vos digas, estos son unos chorros. Está bien, te echaron, pero eso es romper el código de verticalidad que debe existir en todo medio. Ahora, no hables mal del dueño del medio, correcto. Ahora, no tenés por qué hablar bien. ¿No? Yo laburé años en el Plata, que era de Tinelli. Es decir, a mí no me gusta mucho lo que hace Tinelli. Ahora, nunca dije es una porquería. ¿Por qué? ¿Por qué Tinelli? Es como si ahora me pongo a hablar del mal de los conciertos de rock. Ser un idiota, para eso no laburo. Ahora, nadie me obliga a hablar bien. ¿Entendés? Sí. Lo que pasa es que en Argentina el problema no es los que dicen que no, el problema es los que dicen que sí. Y hay mucha gente diciendo que sí con entusiasmo todo el tiempo. Reinaldo Sietecase está acá en Damos Sala. Estamos acá con Reinaldo Sietecase, que no paramos de hablar en el corte El tampoco. corte. Cortito el Cortito. corte, valga corto la y al redundancia. pie. Sí, no, recién empezaban con todo esto del tema de lo que se puede decir, no se puede decir. Trataba de relacionarlo con capaz con no solamente con el teatro, sino también con la ficción, y que hay que escarbar un poquito más para descubrir si hay algo que se está diciendo, sobre todo con las últimas ficciones que se generaron a partir de TDA, donde relatan una historia, y que del otro lado también uno puede encontrar que hay algo que se empieza como a relatar o que no se puede relatar, pero que en la ficción, en lo que es, ponele, vamos a llamarlo en el arte, es capaz un poco más complicado encontrar esa grieta, de decir, bueno, este está omitiendo o está jugando a favor de tal, o este está... Digo, se me viene ejemplo de productos de Polka con algunas situaciones, sobre todo este año con la novela de Adrián Suar, en donde hablaba mal de Moreno. Entonces yo, después de ver una serie que no, digo, la estoy alejando de este ejemplo porque el nivel de producción es amplísimo, pero que se llama Breaking Bad, de Estados Unidos, que están todos los diálogos, viste, muy armados, los actores no improvisan nada. Y de repente ves los productos argentinos y ves una serie de Polka hablando mal de Moreno, digo, bueno, claro, acá también se puede dar esta situación, como también se puede dar ficciones que también relatan
del otro lado, como pasó con el papel prensa, cuestiones que también están capaz desdibujadas o súper marcadas. Sí, o marcadas, ¿no? A ver, a mí lo que más me preocupa del actual momento es, mira, yo uso mucho una imagen que es muy común entre los corresponsales de guerra, ¿no? Yo se la escuché a Pérez Reverte, después me han dicho que es una frase muy vieja, que es, en una guerra, la primera víctima es la verdad, dicen los corresponsales de guerra. No hay que creerle a ninguna fuente, a ningún bando, porque empiezan todos a mentir. Y me parece que en Argentina pasó algo parecido, ¿no? En 2008, a partir de la guerra entre el gobierno y el grupo Clarín, la primera víctima fue la verdad. O sea, ya dejó de ser importante si algo es cierto. Es más trascendente para un editor de alguno de los bandos si eso afecta al otro. ¿Y cuánto? Entonces ya queda supeditada la veracidad de los hechos al impacto que tenga en el otro. A partir de eso estamos en problemas. ¿Y cómo se hace en el lugar en donde vos estás, que es de justamente comunicar, informar a la gente? ¿Cómo se hace con las fuentes? Porque a veces también es muy difícil conseguir buenas fuentes en este contexto. Sí, claro. No solamente la intención buena de querer plantar las cosas sobre la mesa más o menos como son para que uno saque sus conclusiones, sino también de dónde sale eso. Sí, es muy difícil, porque el gobierno está tremendamente cerrado, ¿no? Hay una visión casi conspirativa, ¿no? No digo que no tenga algunas razones, pero la verdad que es muy sorprendente, cuesta mucho hablar con los funcionarios. A mí me quedan fuentes en el gobierno, pero es difícil, no es sencillo. Además ahora con todo el tema de tecnologías, casi nadie te habla por teléfono, casi nadie te manda mensajitos. Claro. Es todo un tema, hay que ir a todos lados. Esto es una cuestión. Nosotros lo hacemos, yo trabajo ahí, sobre todo en Vorterix, en el programa con Romina Mangel, nosotros vamos a ver a la gente. Mira, hoy estaban sorprendidos, ¿sabes que nos fuimos a Clínica? Porque habíamos hecho un informe con el móvil de algunos problemas en el Clínicas y nos llamó el rector de la Universidad de Ayú y dijo, ¿no quieren venir? ¿Quieren recorrer ustedes por Clínica? Porque vieron lugares que estaban clausurados, qué sé yo. Y bueno, y hoy nos tomamos el trabajo y perdimos toda la mañana. Y vos, si te fuiste toda la mañana a un hospital, y sí, porque si puede ser que dimos mal una información, me voy a fijar qué pasó. Es decir, pero también eso tiene que ver con entender la profesión como hay que entenderla. Esta es una profesión full life, si la haces bien. Es decir, acá no puedes decir, no voy porque estoy cansado. Hay periodistas que laburan así, no, yo terminé las 6 horas, ¿cómo me voy a quedar? Y bueno, flaco, dedicate a otra cosa. Mira, cada vez hay más periodistas bancarios. Con perdón de los bancarios, ¿no? Esto que marco, no, claro, marco y me voy. No, esto es un laburo de todo el tiempo, todo el tiempo. Mira, Kapuscinski, que es un gran cronista, uno de los más grandes, y les gustan las crónicas, creo que es el mejor cronista del mundo, ya falleció, no es un polaco, vino a dar una charla pro hace unos años y dijo, hay 2 peligros para el periodismo. Uno tiene que ver con los trabajadores. Cada vez hay más periodistas bancarios, tipos que laburan en esto como laburarían de otra cosa. Y del lado de los empresarios, cada vez hay más empresarios que no son empresarios de medios. Es decir, que tienen intereses en otra cosa. Claro. Entonces utilizan los medios para, no sé, conseguir licitaciones, presionar al gobierno, ganar plata. Y fíjate el mapa de medios de la Argentina, la mayoría de los medios están manejados por empresarios que tienen otros intereses. La mayoría. Yo te digo, deben quedar, no sé, Página 12 más o menos, y La Nación. Y fíjate que La Nación, siendo un diario bien opositor, ¿cómo mantiene la línea periodística? ¿Cómo mucho mantiene más la línea? Clarín. Por supuesto. Sí. Mucho más. Y editorialmente le pega al gobierno desde el día 1. Lo destroza. ¿Por qué? Porque es un diario conservador, de derecha. Primero, además yo lo respeto mucho porque está muy bien escrito, entre lo mal que se escribe en la Argentina. Pero tiene muy diferenciada la opinión de la información. Cuando tiene que dar información, da la información. Es decir, no te omite una movilización, por decirte una... no sé, yo lo veo todo el día, porque a la mañana yo hago los diarios comparados, ¿no? De 6 a 7 hago un ejercicio que es comparar los diarios. Y lo ves mucho eso. Sí, sí. Por ejemplo, cuando estuvo la inversión, no sé si fue de Bridas o de Techín, que aportaba 500 millones de mangos es inobviable. Vos te das cuenta a veces cuando alguien omite cosas que son inobviables, buenas o malas. Guarda, Tiempo Argentino lo hace con Macri, que a veces vos decís, ¿qué es este invento? ¿No? Por eso digo, vos podés mantener tu ideología, pero no podés omitir, no podés tapar la realidad. Yo creo que ahí te cambiaste, te cruzaste de lado, cruzaste de vereda. Después cada diario le dará magnitud de acuerdo a su perspectiva ideológica, como es lógico. Por supuesto, porque el que compra eso también va con una indicación, porque tenés que responder tenés un contrato de lectura con ese lector. Ahora, vos ya que mencionabas a Romina Mangel, lo que es interesante también es tener personas que puedan transmitir informaciones que a veces son duras y complejas. Sí, claro. Y que a veces no es que simplemente no hay gente para hacer eso, sino que se aprovecha
la confusión que se puede crear en una persona, una escucha o un espectador, con ciertas cuestiones más duras y técnicas como pueden ser del palo de la economía, del derecho. Me parece muy interesante, bueno, justamente con Mangel y vos también, hay un análisis no de boludizar la información. No, También claro. eso es, digo, como poner en voz de un... No, pero sí de hacer un análisis como para que eso se baje a un terreno más Sí, se cotidiano y comprenda, tangible. sí, sí. Y eso es muy importante, porque también ahí se puede fallar en, a pesar de tener buenas intenciones, en comunicar. Sí, y además nosotros estamos muy conscientes de eso, sabemos que tenemos un público muy joven. Nosotros tenemos un rango muy abierto en Vortrix, además una radio de rock, a veces hay pibes que te dicen, estoy yendo a la escuela, y están escuchando el programa. Sí. Entonces yo hablo de la década del 90, ya tengo que explicar Semana Santa. Claro. No, en serio. Es verdad. Hay que decir, pará, ¿qué pasó? El levantamiento, cara pintada, y hay que explicarlo. Lo tenemos como ya incorporado eso. Sí, a mí, y yendo a esto que vos decías, y no es porque estás presente, pero yo tengo, que los que me escuchan, los que me conocen, yo tengo un posicionamiento a favor del gobierno, y lo que cuando te escucho a vos y otros periodistas, lo que me gusta es cuando estoy escuchando la radio o viendo la televisión, como que le discuto. Y eso es porque, ahora estoy analizando, y también se puede trasladar, viste, como al teatro. Eso es cuando hay algo, un producto, una lectura, un texto, en donde el otro está muy posicionado o está mirando el mundo. Y realmente está mirando el mundo. Cuando uno se tapa los ojos y empieza a mirar un poco más dibujado, empieza así, la pared es rosa, y dices, che, pero me están engañando, acá la pared es beige. Pero es interesante eso, y es verdad que se ha perdido un poco esto como del discutir. Porque... Y la confrontación. Bueno, yo no tengo nada que ver con Romina Mangel ideológicamente, estamos en las antípodas ideológicas. Claro, sí. Coincidimos fuertemente en cómo hay que hacer periodismo. Claro. Y además yo tengo mucha confianza, ella va y viene, independientemente de lo que ella piense, tiene información, da la información, o sea, Claro. hace casi como Sí. tiene como un culto de la información. O sea, en su prioridad es la información, no lo que piensa ella de lo que puede provocar esa información. Ahora, cuando discutimos política estamos en posiciones pero antagónicas y hemos aprendido a funcionar. Me quedé pensando, cuando hablaste al principio sobre Rosario, que yo lo que interpreté es que estabas, hablando de ciertas políticas en relación a la cultura que estaban buenas, que ha llevado el Partido Socialista a lo largo de estos años en Rosario. Y te quería preguntar qué pensás, en qué se diferencian realmente, ¿no? Moviendo el kirchnerismo y el Partido Socialista, que son los dos, podemos decir centro-izquierda, por ponerle un nombre, digamos, ¿no? Pero ¿en qué se diferencian y si no, o en qué se asemejan estas dos líneas políticas? Mira, han votado juntos, el socialismo votó casi todas las leyes importantes del kirchnerismo. El kirchnerismo se encargó de denostar al socialismo cada vez que pudo, ¿no? Trabaja casi en la erosión del socialismo desde siempre. Sin embargo, es curioso. Es una de las cosas que yo nunca entendí muy bien como dinámica. Es difícil entender el kirchnerismo en cuanto a su dinámica de construcción política, ¿no? Que es siempre de confrontación. Desde el día... Al principio se entendía, pues sí, bueno, con el 22%... leyendo a Laclau, leyendo a Chantal Mouffe, a los intelectuales que suelen leer en el gobierno, sobre todo Cristina, estaba esta idea de confrontar para amalgamar y tener un rival te permite crecer, ¿no? Esa era un poco la lógica. Sí. Ahora, ubicar al socialismo casi en el mismo lugar que al PRO es raro como estrategia política. Sobre todo, insisto, porque el socialismo aprobó ley de medios, YPF, estatización de aerolíneas, estatización de FJP. Es decir, en los papeles parece más un aliado estratégico que un rival. Claro, y sin embargo la confrontación es fuerte. Después, más allá de todo esto, hay muchas diferencias de estilo, de manejo. Y también, guarda, el socialismo no es la panacea, ¿no? Mirá el bolón que cae con el tema del narcotráfico en Santa Fe, ¿no? Hay errores gravísimos con el tema de la policía, hay cuestiones para hablar. Pero también tiene sus virtudes, tiene bajísimos denuncias de corrupción. No es el caso del gobierno, ¿no? Creo que ahí tenés otra diferencia grande en cuanto al manejo de la cosa pública. Bonfatti el otro día que lo balearon había mandado a la custodia que se vayan, que él iba a ver el partido, para que iba a dejar la custodia 3 días, un fin de semana. Es un dato. Sí, la diferencia es el peronismo, además, ¿no? Que el Partido Socialista Y la complejidad del peronismo, convengamos, muchachos, porque... El funcionamiento. Porque el peronismo además es una avenida enormemente ancha.
yo sé que se molestan muchos amigos míos que son peronistas, pero a ver, que engloba a De Narváez, al Momo Venegas, a Scioli, a Macri, a Kirchner. Es así, es una amplísima avenida. Y en su inicio también estaba Cook, ¿viste? Bueno, claro. Porque a mí me llama la atención. Con lo bueno y lo malo que Claro, eso tiene, por ¿no? A mí me gustaría ya que hubiera un poco de definiciones, ¿no? Que no todo fuera el peronismo. A lo mejor tiene que haber Frente para la Victoria, el de Narváez, no sé, cosas Eso un te iba a poquito- decir, por ahí tiene que ver más con la nomenclatura, digamos, en la que se amparan. No es que es una cuestión de, o sea, todos aspiran a ser peronistas o pretenden ser, estar bajo ese nombre, pero quizás el problema es de la sociedad que ya debería entender que ese nombre caducó como tal y empiezan a dividirse las aguas. Es simbólico. Es simbólico, por supuesto. Sí, yo pero entiendo sirve después eso. para ganar elecciones, Pero ¿no? claro. No, por eso, si hoy todos se A mí me pelean gusta, por el sellito, ¿viste? a mí me gusta decir que Perón es como la palabra Dios. Se Claro, hacen claro. las peores cosas y las mejores cosas en su nombre. Y es el mito, además, es la construcción de mito. Pero se hacen muchas cosas positivas, porque también hay avances por supuesto. sociales. El peronismo ha logrado en estos últimos años, por ejemplo, cosas muy importantes en ampliación de derechos, en nombre del peronismo. Pero también en nombre del peronismo se han hecho cosas terribles. Sí, y además, también te preguntaba por esto, porque yo lo que me pregunto siempre sobre los kirchneristas de izquierda, porque el kirchnerismo también es una avenida ancha, no solamente el peronismo. Es el están- metrobús, se están es el ensanchando. metrobús del peronismo, el kirchnerismo. Es el metrobús de la 9 de julio. Como el kirchnerismo es una avenida ancha, digo, y si en el 2015 Scioli termina siendo el candidato del kirchnerismo, yo ya he preguntado a grandes amigos que tengo kirchneristas qué van a hacer, que son kirchneristas de izquierda, y digo, ¿qué van a hacer? ¿Qué vas a hacer con Scioli? Y digo, ¿no se te ocurre mirar al Partido Socialista, por ejemplo, que tiene políticas, que tiene otro estilo y tiene políticas parecidas? Por eso yo también te preguntaba eso. Y viste, es muy difícil porque hasta los kirchneristas de izquierda están como muy... ¿viste, va? Igual falta una eternidad para el 2015. Sí, ya Pueden sé, pasar ya sé. tantas cosas. Todo. Pensá en las elecciones, en la diferencia que hay a hoy con las elecciones últimas. Pero enseguida te así. dicen, se sentó con Macri, se sentó con Moyano, Wiener. Te ¿Vos dicen, viste lo que ¿entendés? pasó entre las primarias y che, ahora, no? Pero Digo, Cristina también se sentó, digamos, en La Rioja, si vos ves los pasacalles, sí, que claro. dice Cristina y Menem. Bueno, Digo, pero eso entonces, tiene que ver con todo. que el ¿no? kirchnerismo- ¿Viste? Te hablamos de política al final. yo de teatro, ¿viste? estoy tratando, estaba por hablar de política en materia cultural, como para Claro. poder entrar en tema, y porque a mí me parece sumamente interesante. Yo haría programa de política diario si pudiera. No, ¿para qué? pero No, hagamos teatro que es otra cosa. No, bueno, Digamos pero. poesía, pero hablemos de teatro. hablemos de política en materia cultural. También la Pasamos ciudad de Buenos limpio. Aires, por ejemplo, vos lo primero que dijiste cuando te sentaste acá es hablar de una buena gestión en cultura en la ciudad de Rosario y lo que eso significó socialmente. Porque no solamente. La cultura abarca un montón de otros lugares cuando se utiliza en pos de generar conciencia, de brindar información. ¿por De qué ganar no? espacios De ganar públicos espacios. incluso. Entonces, vos hablaste del kirchnerismo en tanto y en cuanto a comparación con el socialismo. Podemos llevar eso a hablar de las políticas públicas nacionales y locales, o de la ciudad. De la digamos. ciudad. Que, bueno, también hablamos del FIBA, que también es una forma quizás, tal vez, de, con un muy buen producto muy proporcionado, que está bueno que exista, desbaratar quizá que no la parte que no se dice, que los centros culturales cierran, digamos que la cultura de base está muy empobrecida, que no hay plata para el Teatro San Martín, digamos, vienen unas obras de Alemania, de Bélgica, pero a los actores acá no cobran. Bueno, hablemos un poco de eso. Lo acabo de instalar. A ver. Pim, 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 pim. Segundo Está round. bien, está bien lo que decís. A ver, yo no soy un especialista en el tema políticas Porque no te culturales. dedicaste a ser periodista de cultura como pensaste. Claro. pero sí, obviamente lo puedo evaluar desde el punto de vista político en general. A mí me parece que no está mal la cultura del espectáculo o la política ligada al espectáculo si está acompañada de lo otro, ¿no? Ujú. A mí me parece que siempre se corren esos grandes riesgos de los megaeventos contra la falta de política abajo, ¿no? Claro. Pero me parece que es difícil para los gobiernos en general. Fíjate, el kirchnerismo ha hecho un gran ejercicio de los megaeventos. Pero también ha hecho algunas políticas interesantes abajo. Para mí está muy desdibujada y con muy poco presupuesto la Secretaría de Cultura. Debería ser un ministerio en Argentina. Hubo un proyecto para que sea ministerio, pero yo porque estaba en ese espacio, una mesa para jóvenes, que se estaba militando una ley, la ley de cultura federal, y bueno, pasaron un par de cosas en el medio, que esa ley, pero la idea de que el 1% del PBI
sea fuera para ahí. Claro, porque hay varios, por ejemplo, Entre Ríos también inauguró, dejó de ser secretaría. Santa Fe tiene ministerio ahora. Ministerio De Cultura e Innovación, es lindo el nombre. Está bueno. Ministerio de Cultura e Y Innovación. cambia abismalmente en tanto presupuesto, en tanto gestión. Claro, Por ejemplo, lo que y sucedió con el Ministerio de manejas vos. Ciencia y Tecnología, abismalmente Mirá cómo cambió, claro, el claro. tema. Porque se Sí, le da sí, otro lugar en totalmente. tanto, digamos, en lo que tiene que ver con una gobernación global de un país. Hay veces, me parece que la cultura está muy desmerecida, que incluso quienes hacemos algo cultural está como en una visión... Totalmente, fíjate en los programas de radio y de televisión, es como Claro. La hermanita pobre, Ujú. en Sí. general. Sí. El periodista que hace en serio. Sí, y también, Por supuesto. también está... Porque Que venga una vez por semana, me pasa en mi programa, por ejemplo. Dejá, Claro. que venga una vez por semana, con eso ya está. También debemos, hay como una autocrítica que a veces por hacer algo cultural no tiene que por qué ser aburrido. No. Y convengamos que a veces, Pero por supuesto que no. claro, pero a veces se peca en eso Mirá. también, porque se hace un programa, no quiero dar nombres, pero Decilo, digo, Enzo, Canal decilo. 7, Canal Encuentro es genial, pero Canal 7 tiene algunos programas culturales que son un bodrio también. Entonces decís, bueno, no digo para no decir que la gente No, pero hay Tinelli, la muchos gente productos, Claro, hay muchos productos pero el tema buenos ahora, ahí ¿no? está, cómo, porque uno piensa cultura y piensa en arte. Y la cultura no es solamente arte. La cultura tiene que ver con el diseño de un celular, por ejemplo. El diseño, la persona que pensó un diseño gráfico, tiene que ver también con lo cultural de un país. Que tengo yo un celular, un smartphone, acá, con diseño así, parecido a Apple, habla de la cultura y no es parecido. Por eso es muy amplio, es una discusión muy grande y que es algo que sí, a nivel nacional, no sé si la palabra se acordaron tarde, porque yo creo que ahora hay un poco más de bola, en el sentido de la ficción, en otros espacios. Sí, hay un intento también, ¿no? Hay un intento. Porque también es cierto de que aunque se hizo el polo del cine, ¿no? Y hay ficciones bancadas por la televisión pública y esas cosas, también es cierto de que hay que ver quiénes son esos productores que se encargan de hacer esas ficciones. ¿Son las nuevas personas que salen a la calle a buscar laburo de eso? ¿O son las que ya tienen un circo armado? Digo, ojo, Hay más. está bien, estamos de acuerdo, La pero... ficción de Canal 7 nueva Hmm. es un pibe que filmó nuevo, un pibe Está que bien, hay filmó un casos, corto. pero me parece que podría ser mucho más amplio. Sí, también tiene que ver con la ciudad de Buenos Aires. Cuando vos vas a Córdoba, vas a otra provincia y ves que hay productos locales, ahí digo, wow, cambió. Falta un montón y me parece que tiene que ver con esto de la Secretaría, pasar a Ministerio, que siempre es la que queda para atrás. De hecho, Encuentro es del Ministerio de Educación. Como canal, cultura no tiene ninguno. Es verdad, pero bueno, no sé si hace falta otro más, ¿no? Teniendo No, Encuentro no, funcionando no, como no, está no. funcionando. Encuentro bien, es un capaz. gran, Muy bien, está muy un gran bien. logro. Mira, la gran para mí. diferencia entre televisión pública y televisión del gobierno. Canal Exactamente. 7 es una televisora del gobierno Mm. y Encuentros parece más una televisión del Estado, ¿no? Sí, Que es lo totalmente. que habría que avanzar con Canal 7 también en algún momento, sin que pierda su línea, su noticiero y lo que sea, pero sería bueno que sea un espacio un poquito más pensado de esa manera, ¿no? Y lo que es interesante también, perdón, es que Encuentro es parte de una red de canales, como vos decís, públicos, de toda América Latina. Creo que es Televisión Abierta Latinoamérica Sí, 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 o Televisión sí. algo así, donde nuclea justamente producciones que tienen que ver con el país y con la identidad de ese país y no que de exportación de cultura también al mundo. Tanto dibujitos infantiles que hablan en nuestro idioma y cuentan nuestras Bueno, problemáticas. Paca es impresionante. Claro, bueno, También por otro supuesto. producto muy bien No, hecho. yo cuando veo Oficios a de chicos acá. en Tecnópolis, viendo a San Martín como un héroe y que en esa foto de la historia no está recortada solo los interesantes, sino que aparece desde Irigoyen hasta muñequitos desde Alfonsín, decís, che, bueno. Claro, lo que algo- veo es un proceso latinoamericano que está muy bueno. Eso es una Sí. iniciativa Sí, no sí. solamente argentina. Y eso creo que es mejor. Claro, sí, sí. Quería preguntarte, Reinaldo, ¿cómo ves, para terminar ya con la parte política? Esta es una- Gracias. No, ¿Cómo me ves encanta. Los partidos de izquierda, los que se dicen ya los partidos de izquierda, de una izquierda radicalizada, el crecimiento pequeño, pero no podemos negar que hay un crecimiento del Partido Obrero, bueno, ahora está Sí, ha Zamora. hecho elecciones extraordinarias en Salta, en Neuquén.
Por Muy eso, buenas digo, elecciones, sí. No sé En Mendoza, sí. cómo ves ese avance. ¿Por qué será que está ese avance? Hay un espacio ahí, ¿no? Hay un espacio, me parece que... Nada, esta visión que a la izquierda del kirchnerismo está la pared es solamente sostenible desde el kirchnerismo. Es decir, no está la pared. O sea, que hay un espacio ahí para construir desde algunas otras propuestas que evidentemente tienen algún acompañamiento de la sociedad, ¿no? Yo suelo decir que es importante, mi maestro Mario Trejo, poeta, escritor, uno de los fundadores del Ditela, uno de los tantos escritores olvidados en la Argentina, decía, de dos peligros debe cuidarse el hombre nuevo. Esto lo escribió en el 68, pleno entusiasmo de la Revolución Cubana. Decía, de dos peligros debe cuidarse el hombre nuevo, de la derecha cuando es diestra y de la izquierda cuando es siniestra. Y me parece que de ese peligro debe cuidarse la izquierda, de no ser siniestra, sino de ser una opción de construcción, ¿no? Porque la derecha diestra está siempre. Así que bueno, acá el desafío es cómo construir una izquierda democrática, inteligente, abierta, porque es la única manera de llegar al poder, ¿no? Fíjate el PT, yo seguí muy de cerca, me tocó cubrir 3 elecciones, las de Brasil de Lula, y vi ese proceso de construcción abierto con ecologistas, Partido Comunista, el PT, los obreros, sindicatos, anarquistas. Es decir, me parece que la única manera de construir desde la izquierda es sumando a otros sectores con una planificación clara, de manera inteligente. A veces yo lo que veo que hay una formaciones como muy cerradas, ¿no? A veces yo discuto, Dogmáticas. charlo, claro, muy dogmáticas, ¿no? Decís, la pucha, digo, es decir, si no se cambia solamente van a tener fuerza testimonial y colocarán algún diputado, que no está mal, un diputado de izquierda siempre, a mi modo de ver, siempre viene bien, ¿no? En un parlamento, en un consejo. No hay que olvidarse eso, que estamos hablando de elecciones Claro. legislativas, donde está buenísimo sumar pluralidad y ver qué pasa con un Congreso diferente al que ya vimos hace un montón de años. Sí, a mí a veces me hace pensar esto que decís también, que termina siendo como una especie de lucha narcisista de ver quién es más de izquierda y terminan sin poder construir algo más poderoso o algo más potencialmente importante que... Porque sucios están todos, Pero incluso perdóname. los chicos, o sea que por problemas de puritanismo no es. No, pero ojo, lo que estás diciendo sucedió ahora en la izquierda. Hubo una deja de egos para poder unirse y hacer el frente izquierda también. ¿Te refería que a UNEN o a la izquierda de...? Al frente izquierda, por ejemplo. Ah, bueno, Pues si esta sí. lucha de quién es más de izquierda, Está bien, el PTS y el PO, pero después tenés un montón más. por supuesto, Tenés bueno. Pero debería haber una construcción un poquito más generosa, ¿no? Sí, porque además no a sé qué eso se está voy. discutiendo, se reparte en la nada misma, es decir, es un error. Claudio Lozano por un lado, Zamora por otro. Claro, decís, todo partido de izquierda es divisible por 2, por 3, por 4, es insólito, ¿no? ¿Haces poesía con la realidad o no? Sí, o sea, sí. con cuestiones más, A veces más duras, sí, no tanto, políticas. no tanto política. Uso mucho el humor y el erotismo. Mira, no lo tengo acá porque no tenía más ese libro. Te traje algunos libros. Me encanta. Hice una proclama política que la hago con un megáfono, con un discurso de un político. Yo además cuando hago los poemas... No lo sabes de memoria, ¿no? Trabajo, no. O sea que no memorizo mis poemas. Te traje un librito viejo de poesía porque es bonito la edición, que sé que les iba a gustar. Cierta curiosidad por las tetas. Y además ¿Cómo se llama? es un libro que una editorial que está cerró. Cierta curiosidad por las tetas. Acá hay 3 libros. Instrucciones para la noche de bodas, Fiesta rara. Es una trilogía de poesía erótica. Son 3 libritos que se Mirá. editaron en uno. Pero me hiciste acordar y escribí sobre los mineros de Río Turbio, pero con una mirada muy poética. Yo cuando empecé a escribir poesía estaba más anclado, en mi casa se cantaba, más anclado a la canción popular y estaba más ideologizado. Después hice un viaje a Brasil donde viví 6 meses en Brasil y me cambió la vida, la cabeza, la forma de hacer poesía. Y me hizo tanto bien. Mi poesía cambió completamente. ¿Algún referente puntual de allá? No, bueno, le digo a casi todos los poetas brasileros, pero mis pares, Claro. salía con los poetas brasileros a las plazas a hacer poesía, qué sé yo rapeo haciendo poesía, es decir, te podría sorprender mucho. Ay, queremos algo a vivo, ¿no? No hay nada. Una lecturita de un poema erótico sí, cortito. Para cerrar, Para cerrar, si querés, dale. Cerramos O con lo que eso quieras, o lo que y quieras. te invitamos a que te quedes con nuestro otro invitado. un ratito por lo menos para escucharlo. Pero sí, como no. Y para preguntarle, sí, obvio. Por supuesto. La mesa está abierta. Bueno, Aparte, dale. ¿se abre el camino de Reinaldo Arcietecase como dramaturgo? No sé, no creo. Va, qué sé yo, es escritura, ¿no? No sé, voy a usar una frase que los periodistas argentinos no utilizan más. No sé. Muy bien. Me encantó. Bueno, y ahora quiero escuchar el poema erótico. Vale, uno cortito. A ver, estos son textos, mirá, de 1900...
89. Qué A viejo la suena pelota. decir 1900 ya, ¿no? Ya, claro, ya te Como suena que es mal. como- Ya era siquiera un pibe. ahí, además. Sí, claro, yo escribo poesía a los 15 años. Muchacho. Qué A ver. fantástico. En la cama, debajo, contra el ropero, adentro en la escalera, de parado, levemente sentada en la mesa de la cocina, en el baño, bajo la ducha, sentado en el bidet del inodoro, en el piso de costado, sobre el escritorio en la oficina por atrás, agarrada de los libros en el patio, a los ojos de la luna y los vecinos, en la hamaca paraguaya al rocío, por sobre la cabeza de la tía en la siesta al oído de su madre y los amigos, en la casa de los otros de improviso, en los trenes de ida a Buenos Aires, por poemas, con vino invertidos, cansados del amor artificiales, falopeados, disgustados a muerte enamorados, pegoteados de helado alcohol barato, descompuestos de vientre transpirados, saturados de piel desprotegidos, huyendo del perdón la policía, infieles egoístas asesinos, implorando ternura solidarios, envueltos en ginebra pervertidos, alegres infalibles, derrotados, solos, tristísimos, humanos. Bravo. Muy bien. ¡Qué joyita! ¡Qué grande! La rapeó nomás. Pero me sorprendiste, Reinaldo. Hacía mucho que no lo leía ni que lo Qué hacía, ¿no? ¿Tus bueno. primeros poemas son de ese libro? Este es un... Sí, en realidad sí, porque hay un librito anterior que se llama Y las cárceles vuelan, que es un verso de Miguel Hernández, que coincidía con el final de la dictadura. Y hay un poema de Miguel Hernández que dice, y las cárceles vuelan y el cielo vuela. Y es un poemario más chiquitito, ¿no? Sí, pero sería un segundo libro, Cierta curiosidad por las tetas, que es un gran título, ¿no? Por otro lado. Muy bueno. Sí. Nos deja su imaginario en libros, Reinaldo Siete Casas, para que los leamos. Te invitamos entonces a compartir con nosotros, porque ya está en el living, Está esperando. el invitado del que creo que todos los invitados hablaron. ¿Alguna Sí. referencia? Me animo a decir eso, y creo que lo puedo comprobar. Y lo vamos a comprobar. Si no, está del otro lado. Un referente universal Está de la mintiendo. literatura dramática y del teatro, por Maestro supuesto. de maestros. Dejemos ahí, y en más, en unos segundos, seguimos con Damos Ala. Y seguimos en el programa en Damos Sala para hablar de teatro, creo que más estrictamente que el bloque anterior, aunque fue sumamente placentero hablar con Reinaldo Sietecase, que sigue acá con nosotros un ratito más para acompañar también a nuestro próximo invitado, que como decíamos en el bloque anterior, creo que la persona que está acá hoy sentada al lado mío, a mi derecha, no por eso, por ninguna cuestión ideológica. No sé, habría que discutirlo. Bien, le acabamos de escuchar la voz, entonces, a una de las personas más nombradas en este programa, a pesar de que es la primera vez que está. Y no por nosotros, sino por los invitados que se sentaron antes en esa silla. Todas las personas que se sentaron ahí Han lo mencionado nombraron, el nombre, sí. no sí. solamente eso, sino que lo han referenciado como su maestro. Es verdad. Digo casi todas porque Víctor Hugo Morales creo que no lo hizo, pero Pero después lo el resto habló. de teatro, claro. La gente de teatro, que es lo que suele venir acá a la hora de responder sobre los referentes. Siempre nombró a quién. Igual, mija, eso es resultado de la edad, convengamos. Es por eso. A ver, sí. Puede ser. Yo me angustié. Está Hace- con hace- nosotros el señor Mauricio Cartón. ¡Bravo! Muchas gracias. ¡Sí se puede! Sí, hace 40 años que doy clase. Si en 40 años no saqué 15 giles que puedan sentarse acá y decir que estuvieron conmigo, bueno. Vamos a ponernos optimistas, 30 giles. ¿Eso es humildad o es falsa humildad, Mauricio? No, es realidad. Yo doy muchas clases. Es cierto esto, ¿eh? Yo doy muchas clases y tengo muchos alumnos. Y doy en muchos lugares. Entonces, es cierto que en algún momento hay... uno empieza a mirar y ve, bueno, sí, con fulano laburé, con este tomó clase, a lo mejor gente que estudió conmigo cuando era muy joven, Ignacio Apolo, que alguna vez hemos compartido muchísimos espectáculos. referentes que hoy son del teatro. Mariela Asensio. Fueron educados también. Y que por ahí, que si unos hicieron un curso, otros hicieron la carrera, otros me tuvieron como maestro en una institución.
Empieza después cuando empieza a saltar. Además ahora es tan fácil, porque cualquiera pone un currículum, pero más, pones un currículum en internet, inmediatamente en cualquier buscador donde pones el nombre, salta la coincidencia en 1000 lugares. Claro. Entonces parecería que son más de los que son. Bueno, pero no son solo años, son métodos que lograste transmitir, quizás que fueron efectivos en algún lugar o fueron contrapuestos, pero fue interesante esa contraposición. Sí. Y esa búsqueda como dramaturgo, ¿dónde sale? Porque sos maestro de dramaturgos, que es algo que ¿dónde se enseña a ser dramaturgo? Antes de vos. Antes de bueno, qué sé yo. Aristóteles hace 2400 años. Claro. Algo escribió. Sí, clavó un par de banderitas, marcó más o menos la cancha, ¿viste? Dijo, bueno, de acá para acá. Y los de afuera son todos putos. Tal cual. Y lo que es curioso es que seguimos agarrándolo al tipo y seguimos repitiendo aquellas cosas que clavó con una sabiduría extraordinaria. Lo que sucede es que durante, ponele, 2300 años, era un monopolio absoluto. Cualquier tipo que quería ver una historia no tenía otra alternativa que no fuese el teatro. Entonces, ese saber era un saber que iba pasando de boca en boca y de mano en mano por una necesidad muy concreta, que es que el teatro cumplía una función social muy poderosa. Bueno, digamos que a partir del siglo XX, con la aparición del cine, aparecieron alternativas para contar esas historias. Se perdió esta cantidad, esa masividad, y la dramaturgia empezó a quedar en manos de algunos locos que siguen manteniendo el saber y siguen sintiendo la necesidad de transmitirlo. Entonces somos pocos. Y ya no se puede aprender en la cancha. El siglo pasado, ¿cómo aprendías dramaturgia? Escribiendo, fracasando. Claro. Bueno, pues ahora hay muy pocas alternativas para hacerlo. Entonces predomina esta otra forma, que es que los maestros más viejos transmiten ese saber a otros que van llegando. Y formaste una institución aparte, digamos, la carrera de dramaturgia dentro de una institución, mejor Sí, dicho. de la EMAD, de la Escuela Metropolitana de Arte Dramático. Sí, ya tenemos 20 y pico de años ahí funcionando. Y eso le da cierta entidad a la profesión también, quizás. Sí. A ver, la verdad es que esta es un artesanato. Y siempre fue oficio de atorrante. Darle cierta característica académica, en todo caso, lo único que hace es tranquiliza las conciencias en relación a que estoy estudiando algo útil. Pero después, cuando empezás a laburar de esto, tenés que aceptar de que estás trabajando en ese campo inefable de lo artístico, donde lo útil no está presente nunca. Salvo cuando conseguís que te garpen por hacerlo. Y entonces a veces es raro esto de institucionalizar estos artesanatos, estas experiencias. Nosotros siempre decimos, esto tiene nombre y hay papeles y hay membretes, pero si viene tu tía a escuchar una clase y escucha de qué hablas, sale rajando. Si va a pensar, esto no es serio, no es esto lo que uno llama educación. Bueno, son saberes que tienen que ver con la zona sagrada, tienen que ver con el ocio, tienen que ver con la construcción de alegría y de éxtasis a través de un fenómeno social como es el arte. No podrían estar regulados de una manera profesional convencional. Uno no podría pensar que lo que uno enseña es simplemente una técnica fría y que cuando la aprendes das un examen, aprobaste. Si se demuestra ya es dramaturgo, vaya a poner su consultorio, ¿no? Y es otra cosa. No, bueno, iba a preguntar, porque justo antes estábamos hablando con Reinaldo, de cómo es el inicio de esto, ¿no? Reinaldo nos comentaba que la literatura es algo que brotó naturalmente cuando era adolescente. En tu caso, la escritura fue un medio con el cual, no sé, canalizar emociones, o tuviste otra razón te llevó a eso. En principio, ser un lector. Yo tengo siempre la sensación de los escritores somos lectores degenerados. Hay un momento donde uno quiere empezar a hacer otra cosa con ese cuerpo, con ese libro. Hay algo donde uno hace una cosa que le da extremado placer. En mi caso, la lectura era una obsesión y era una presencia enfermiza, porque yo fui un muy mal alumno
alumno con sucesivas expulsiones mira. y repetí 3 años de colegio secundario. Entonces la literatura, la lectura era algo como un refugio y pasión, y uno de pronto empieza a entrar en una relación degenerada con el libro, que es decir, a mí me da mucho placer, pero a ver si lo puedo hacer por otro lado. Y entonces empezás a decir, a ver, y empezás a soltar la mano. Yo empecé a escribir en una clase de italiano, repitiendo por segunda vez 4º año. Y empecé a escribir y me fue bien. No, me fue así. Tenía una novia que estudiaba dactilografía y tenía máquina de escribir. Y entonces me pasó en limpio los primeros cuentos, los presenté en un concurso y gané un concurso. Y entonces es como decir, mira, en la escuela te van a seguir echando, no estás para esto, no tenés cabeza para entender un montón de cosas, pero esto parecería que lo podés hacer muy bien y casi, digamos, fue como una especie de experiencia iniciática muy poderosa. Escribí unos cuentos, los presenté, gané un concurso y que es por acá. ¿Y no terminaste el secundario nunca? Lo terminé porque mi mamá quería que lo termine. Yo ya tenía 20 años, me daba vergüenza seguir en el colegio secundario. Ya sí, tengo unas fotos ahí que con 5º año que eran medio patéticos. Bueno, Schumacher terminó el colegio a los 40. ¿Cuándo dijo la otra vez? Sí, También. Sí, me lo contó. Y alguna vez hablamos de esto. Yo digo, vos sabés que yo cada tanto tengo fantasía. Me quedaron 3 materias, nunca me presenté a darla. Matemática, física y química. Y cada tanto tengo fantasías. Pero lo que es peor, cada tanto tengo una pesadilla. Que es que estoy ahí, que digo, no, voy a dar matemática, física y química, y los profesores empiezan a hablar y empiezo a sentir la misma angustia que sentía de adolescente. ¿Sí? Yo no entiendo nada, pero no entiendo nada de lo que están hablando. Y aprovechando que están los dos, que escriben y que leen, ¿cómo ven ahora la literatura? ¿Se está creciendo? ¿Está bajando calidad? Acá estoy. Sí, los dos. Yo en realidad me quedé un ratito para escucharlo a Cartoon, ¿no? Así que me siento invadiendo un espacio que es más de la escucha. Una de las cosas que hay que aprender, además de ser un buen lector para poder escribir, es aprender a escuchar, ¿no? Para poder decir. No, hay algunas cosas muy interesantes en la nueva narrativa, sobre todo, ¿no? Yo acabo de leer un libro de Leonardo Oyola, por ejemplo, que es un chico muy joven, debe tener 28, 30 años y trabaja bien el lenguaje del conurbano, unas historias muy parecidas, muy marechalianas, ¿no? Así con santos, con cosas mágicas, muy interesante. Tiene una trilogía que es la trilogía de la víbora blanca, que es muy interesante. Hay otros, Holguín, Sergio Holguín, que tiene ya, que es premio Tusquets. Hay buenos narradores, Susana Cabezón. Hay una camada de escritores argentinos interesantes. Y hay una variante que a mí me interesa mucho, que es la variante del policial argentino, que es un policial sin detective, donde no hay policías buenos, porque es imposible después de lo que pasó en Argentina. Y está generando un tipo de literatura muy atractiva, donde el bien hay que buscarlo, el mal no es tan malo. A mí me parece que es lo más interesante. No sé qué estará pasando con el teatro, ahí quizás Mauricio tiene algún contacto mayor, ¿no? Mira, en términos de escritura hay una especie de sobreabundancia, te diría, hasta peligrosa. No puede ser que haya tanta gente que escriba teatro. Es un fenómeno raro. Yo tengo la sensación que es como la naturaleza, que bueno, qué sé yo, que por ahí hay temporadas que te dicen no, bueno, porque lo que pasa es que ahora viene la corriente del Niño, que este año, entonces eso hace que crea un microclima que por lo cual las plantas dan. Yo no sé qué carajo de microclima ha pasado en Buenos Aires en los últimos 10 años, que ha aparecido una cantidad de acción teatral muy poderosa y que trae como arrastre la presencia de dramaturgos. Es muchísimo. A ver, yo bromeo con esto y por el otro lado me siento extremadamente orgulloso, y sobre todo cuando parte de ellos han estado cerca en su formación conmigo. A mí me da mucha alegría y veo que se hace de todo, y cuando veo teatro veo desde cosas que me entusiasman muchísimo hasta cosas que la veo muy potrero, y también uno puede mirarlo en esa perspectiva y decir, se está formando, ¿no? Claro. Lo están cagando sanamente a patadas, se está formando la dureza de ese jugador. La verdad, no hay ciudad del mundo
en este momento que tenga la cantidad de producción teatral que tiene Buenos Aires. Y yo diría, en cierto aspecto de relación cantidad-calidad, yo me animaría a decir la calidad también, porque si bien hay de todo, todos los años salen espectáculos muy interesantes y algunos de gente extremadamente joven, casi te diría sorprendentemente joven. A mí me parece que se ha vuelto como una especie de parque natural del teatro Buenos Aires. Qué buena lindo. frase. Perdón la interrupción, Sí, Mauricio, por pero favor. una periodista de La Nación me contó que en agosto se habían estrenado 41 obras de teatro. ¿Es posible? Yo me quedé mirando la radio. ¿Será posible? Elian, dame los datos de las salas. ¿Cuántas salas hay en Y Capital? en Capital alrededor hay 200 salas. Y por cuatrimestre hay más o menos, entre salas oficiales, privadas, por trimestre se estrena más o menos entre 700 y 800 obras. Eso- Que se mantienen en el Claro. tiempo o no, que bajan los 2 meses. Pero es angustiante. A mí me angustia. Hay algo que te pone alegre, pero decís, no, pará. El tema es dónde está el público para toda esa cantidad de obras. A veces es el mismo público el que hace que el que va. Y está buenísimo que eso suceda, pero hay un punto de hasta dónde este aflorar, como vos decís, de que no sabemos de qué cambio climático viene, pero de explosión de producción teatral. Es cierto, es cierto, es cierto. De todos modos, curiosamente, hay una proporción de público que lo sostiene. Por porque, supuesto. Aún pequeña. También convengamos en esto, buena parte de esas salas están adaptadas, es como las plantas que nacen en el desierto y están adaptadas a que Sí. con poca agua sobreviven. Hay salas de 30, 40 personas que si vienen 20 es éxito. Y entonces espectáculos que hacen una vez por semana, y entonces haces una vez por semana con 20 personas, pero no le quita mérito. Digo, lo pone en el nuevo lugar que ocupa el teatro. Pensar en las viejas salas es pensar en espacios anacrónicos. Esa sala italiana para 1000 personas. Hoy, bueno, las podés usar para un recital, viene una banda de rock, la pones ahí. Pero pensar en un espectáculo para 1000 personas ya es un disparate. No se corresponde a la cultura de la época. Entonces está bueno esto, están naciendo pequeños espacios y están haciendo estética para pequeños espacios, y lo que es curioso, la estética se manifiesta en el cuerpo del actor. Hay un actor que trabaja ahora lo pequeño en el teatro, como antes se trabajaba en el cine, eso que era la sutileza del trabajo frente a cámara, que es trabajar con lo pequeño, esa cosa diminuta que en el teatro era todo lo contrario. Lo primero que te enseñaban en el teatro es que se escuche en la fila 20. Entonces había algo en el teatro que era siempre de pechito y hacia arriba y colocando la De voz. declamación De casi, declamación claro. casi. Y ahora han aparecido formas nuevas que tienen que ver con el nuevo espacio. Eso es extraordinario porque la estética deviene de la experiencia. ¿Vos llegás al teatro en verdad por la literatura dramática o por el teatro mismo? Mira, yo llego al teatro de una manera absolutamente azarosa y es así. Escribía narrativa. Yo vivía en San Martín, provincia de Buenos Aires, a donde no le podía leer lo San que yo Martín. hacía. Nadie. ¿A quién carajo le leía yo? Y había un periodista de un diario de ahí de la zona, se llamaba Hugo Loiácono, al que los 5 tipos que escribíamos en San Martín, los más jóvenes, le llevábamos los materiales. Él los leía. Y un día Loiácono me dijo, lo más flojo que tenés son los diálogos. Entonces me dijo, hay un gran ejercicio para los diálogos en narrativa, es escribir teatro. Me dice, escribís teatro, vas a empezar a darle al diálogo una entidad y vas a empezar a escribir con el oído. Vos no estás escribiendo con el oído, vos los diálogos los pensás. Y un día andaba por acá, por el centro, y vi un cartelito de un curso de dramaturgia, Nuevo Teatro, y fui. Y cuando empecé a escribir teatro, me pasaron un montón de cosas. Primero, lo primero que me pasó es que me di cuenta que éramos muy pocos y que eso tenía valor. Por ejemplo, que a los 6 meses yo ya era parte de la lista de conducción de la Asociación de Estudiantes de Teatro. Porque como no había, Claro. cayó y dice, tenemos un dramaturgo, vamos a poner. Entonces era vocal, y yo nunca había sido vocal de nada. Entonces ahora y decían, él es dramaturgo. Y cuando me presentaban decía, fulano, actor. Y él, Mauricio Cartún, que es dramaturgo. Eso, Que además te da otro estatus, ¿no? Porque totalmente. ya perteneces al mundo. Eran épocas, estamos hablando del principio de la década del 70, una especie de fervor político.
donde yo podía escribir lo que fuese. Y nadie me iba a dar 5 de pelota, pero yo hacía una obra y por lo menos la veían algunos. Y entonces empecé a escribir un teatro furiosamente político, del cual no quedan rastros porque me he encargado muy bien de que jamás se publique. Pero ¿Por qué? No, qué? Porque era malo, hace bien. era malo. Yo siempre digo que uno nunca debería haber publicado su primer libro. Menos mal que vos lo escribías en la pared. No, pero, Vos es verdad. tus poesías No, las pero no escribías. debería existir ese primer libro. Pero además tiene una bajísima autocrítica uno cuando es joven. Claro. Y sí. Sí. Y además como uno se quiere ver publicado. Claro. Y entonces me Que era metí bajada ahí. de línea, por eso era muy malo. Directa. Claro, era definitiva. un manifiesto. Era un manifiesto. Sí, bueno, pero hay manifiesto y manifiesto. Era un manifiesto choto. Ahora lo podemos decir. Ahora lo podemos decir. Lo que no le quitaba valor de barricada, digamos, lo tenía, pero visto desde cierta distancia, no funcionaba. Y después lo que me pasaba era social en el sentido de la escritura solitaria y el teatro es acompañado. Y estaba acompañado además de un momento donde era de imperio ideológico e imperio hormonal, porque yo tenía 20 y pico de años y en el teatro, a diferencia de la literatura, se conseguían algunas novias. En la literatura. Se lamenta si te casas acá, me parece. No, al contrario. ¿Cómo me confundí? Lo escucho con admiración de todos los aspectos. Usted escribió un libro que se llama ¿cómo era de las tetas? El señor Ciertamente. hacía teatro. No, pero fíjate que acertado que Mauricio, después del estreno de Malditos, fue a festejar y en el medio de la fiesta yo digo, ¿cómo me equivoqué? Claro, era tan divertido los actores, las actrices, todo el mundo tomando de copas y yo termino un libro y no hay nadie, ¿entendés? Claro. Bueno, yo te voy a decir otro secreto. Yo me acerqué al teatro como dramaturgo por esa razón. Pero después de estar 20 años escribiendo y yendo a la fiesta solamente en el estreno, me puse a dirigir. Porque era la manera de ir a comer toda la noche. Ahí está la papota. Con la Madonita, Con la Madonita. que también era una obra con ¿Qué? una provocación femenina importante. Absolutamente. Pero... no, pero realmente yo cuando empecé a dirigir no se puede estar lejos del escenario porque te perdés la energía. Yo tengo una sensación, no sé, por ahí es algo naif, pero a veces me parece percibirla. Yo tengo la sensación de que el teatro es energético, que el teatro es una especie de reiki. Que hay algo Claro. ahí, que eso que uno llama empatía, ese empatar que sucede en una sala cuando sucede. Cuando no sucede es horroroso. Digo, es un reiki al revés, te tira mala onda, Sí. ¿no? Pero cuando sucede hay algo de conexión energética muy poderosa. Los dramaturgos, digo, escribimos algo, lo entregamos y nos quedamos en la puerta. Yo digo, es como mirar una fiesta desde la puerta. Sale cada Ni tanto siquiera un el tarado. DJ. Ni siquiera es el DJ. El No, DJ no. pero no, lejos. la mirás por la ventana y cada tanto alguno por la ventana te pasa un culito de vino que quedó. ¿viste? Claro. Bien ahí te dice. Claro, y vos tratás de mirar entre siempre las cortinas que se mueven por el viento y te parece ver algo adentro fantasmagórico. El teatro es el escenario. ¿Y actuar nunca? Bueno, Rendirse jamás. A veces también. Pero no, eso ya fue más por... Al principio fue simplemente porque yo quería estudiar con un maestro que estaba acá en Buenos Aires, Augusto Boal. Yo estuve ahora esta semana trabajando en Río de Janeiro en un homenaje a Augusto, justamente. Y yo quería estudiar con él porque me parecía un tipo de una lucidez extraordinaria, pero él lo único que hacía era dar clases de actuación. Y yo decía, yo no me voy a subir a un escenario nunca, me muero, me muero antes de subir a un escenario. Pero era la única manera de estudiar con él y fui a hacer ese curso por eso. Y terminé haciendo algunas cosas, una obra con él, mi primera obra esta de Barricada que digo actuaba y tocaba el bombo, Ah. correspondía a esa época, cantaba canciones tremendas con ritmo de murga. Y después, yo pasé toda la etapa de la dictadura acá en Buenos Aires, había tenido una militancia cultural, una agrupación de actores peronistas que se llamaba La Podestá, con mirá. Carela, el Negro Gené y demás, éramos parte de ese grupo. Entonces, y trabajaba en ese momento además con Pino Solana. Yo escribía las Mirá. murgas a las películas predictadura. Por ejemplo, a Los Hijos de Fierro yo le escribí todas las canciones. Ah, mirá vos. Todas las canciones de Los Hijos de Fierro las escribí yo. Y yo me quedé aquí y cuando nos quedamos, me quedé con mi mujer y nos quedamos definitivamente sin laburo, pues además laburábamos en el marco de la universidad. Nos barrieron
Y desde el 76, 77, no, anduve como muy cagado en las patas. Pero mediados del 77 al 78 hice varias películas peores que las obras que escribí. y esas son inocultables, porque Claro. además las buscás en YouTube y aparecen, ¿no? Voy a buscar ahora. Bueno, por mi nombre no vas a encontrar, pero por ejemplo, busca Yo maté a Facundo, que fue la última película de Hugo del Carril. Sí. Y yo me cago a espadazo con Lupi, por ejemplo. Ah, yo hago de el único montonero rubio que ha habido en la sacrosanta historia argentina. Encima ese día había tomado sol, estaba colorado. Colorado, gringo. Y el maquillador dijo, tan colorado y rubio no da. Entonces me puso medio de coloró, de color rojo la cabeza. Un disparate. Dice, laburé con el gordo Porcel. Ah, No, Laburé con el gordo Porcel. ¿Qué hiciste con el gordo Porcel, por Dios? Por ejemplo, una película que se iba a llamar El Gordo Catrasca y en ese momento se la prohibieron porque decían que era una mala palabra y no sé cómo se llamó después. Catrasca, por favor. Tengo una peor. Los Superagentes y el Tesoro Maldito. No, en esa Sí, sola. yo laburé. Vi varias de esas. Bueno, yo ahí hacía de malo. Juan Leirado y yo, era la primera película de Juan Leirado. ¿Juan Leirado? Y yo lo llevaba, yo era como el que yo había hecho 2 películas. Y no, Juan, vení. Yo te voy a explicar cómo es esto, pibe, ¿no? Mirá, Los Superagentes y el Tesoro Maldito. Era tan mala, la dirigía Mario Sábato, que se había cambiado el nombre, naturalmente, porque no sé, se llamaba Adrián Quiroga, pero era Mario Sábato. Y el asistente era Aristarain, que nunca había dirigido. Mirá cómo sería que Aristarain conocía a una prima mía que hacía publicidad de cine y demás, ¿no? Y entonces me dijo, vos sos primo de Nenca, sí. Nenca me dijo que vos escribís. Sí, decime, ¿no querés escribir yo tengo una idea para una película, ¿no querés escribir el guión? Chan. Y yo pensaba, estamos todos a la parrilla. Esto es una película vergonzante. Digo, pero no va a hacer nunca nada en la vida y me va a enganchar a que le escriba. Yo le decía, sí, no le di 5 de pelota. La película fue nada menos que La parte del león, que fue la primera película de él, extraordinaria. Menos mal que no participé, porque además la escribió él con su ex mujer y estaba fantástico, en un guión bárbaro. Pero digo esto para que uno vea como ese clima, ¿no? Como la sensación de ir a laburar por los 3 mangos que te daban, toma tu dinero y huye. Claro. Nada, sí, eso hice. Bueno, de esas hice como 20. Estamos con Mauricio Cartoon en Damos Sala. Seguimos acá con Mauricio Cartoon, que no podemos parar de hablar ni siquiera en los pequeños cortos que tiene nuestro programa, que como decíamos hoy, menos mal que son cortos, porque queremos charlar de todo. Y ya te empezábamos a preguntar y nos dimos cuenta que la audiencia no estaba escuchando y dijimos, no, para que se prenda la luz para poder hacer más efectiva la entrevista. Claro. Hablábamos de qué proyectos tenés, pero ahora nos vas a contar. A mí me interesa también saber, como vos dijiste, que a partir de cierto momento de tu carrera decidiste dirigir, hay muchísimos textos que nunca dirigiste. Sí. ¿Y esos textos te reinteresa retomar o no? Me parece que no. Por el Chao Mr. X se hizo cuántas veces. Sí, pero yo digo me parece porque nunca me lo planteé demasiado en serio. Pero la verdad es que yo creo que fuera del chascarrillo, ¿no? Yo también empecé a dirigir porque me parecía que era la manera de meterle audacia al lugar de la dramaturgia. Voy a tratar de explicarlo muy breve. El dramaturgo de escritorio, el tipo que escribe para que otro dirija, inevitablemente está creando una doble energía. Por un lado está pensando en la comunicación con el espectador, pero por el otro lado está pensando en la comunicación con un director. Y si este director no me dirige, la obra muere virgen, queda ahí en un cajón. Entonces también empieza a pesar como cierta adscripción a los sistemas vigentes. Hay que escribir lo que se monta. Y eso empieza a limar mucho el lugar del riesgo, y uno empieza a perder como poeta. Empezás a limitarte, empezás a trabajar de una manera más especulativa, y bueno, esta es la obra del año, ¿no? Como esta es la que tengo que hacer en el año, la termino y te pones burocrático. Y yo, cuando empecé a dirigir, lo que me di cuenta es que me animaba cada vez a cosas más felices, me hacían más feliz, y que a la vez empezaba a probar aquello que uno había escuchado mucho
sobre todo en mi época de militancia, aquel concepto marxista de que el arte no solamente hace un objeto para el sujeto, sino que hace un sujeto para el objeto. Que no solamente hace una obra para el espectador, sino que crea un espectador para la obra. Es decir, que cuando vos estás escribiendo una obra, estás creando también un espectador que aprende a decodificarla, que empieza a descubrir un mecanismo. Ahora, yo como autor de escritorio, lo único que podía hacer era objetos para el sujeto. Es decir, yo hacía un objeto que estaba adaptado a lo que el director me pedía de acuerdo a lo que el espectador solicitaba. Yo ahora trabajo de otra manera. Trabajo tratando de estirar esos límites a los lugares que me hacen feliz. Y los lugares que me hacen feliz muchas veces tienen que ver con la poesía. Y la poesía normalmente le supone al espectador una experiencia menos activa, menos, en todo caso, menos participativa que la del teatro convencional, pero yo trato de jugar con esos límites, pero lo hago porque la voy a dirigir yo. Entonces, bueno, la dirección tiene que ver también con eso, ¿no? Como con poder ver hasta dónde puedo jugar con los textos. Y que está creado en tu cabeza y no quizá cuando uno escribe para que otro dirija, deja librado al azar ciertas decisiones que pueden transformar justamente eso que uno... Sí, igual ojo, yo cuando escribo no pienso en dirigir, no pienso, yo mira. hago como una... Ajá. Sí, te desdoblás. Absolutamente. Sí, trato de pensar como dramaturgo y hago un campo provocativo. Y luego como director intento resolverlo. Y eso le da carácter de partido, de juego a los dos laburos. Porque si no, el de la dirección ya es como el partido ya está jugado. Bueno, ahora yo soy simplemente el que te transformás en un director de tránsito. Vení para acá, anda para allá, parate. Es decir, no. Ya hay algo que está hecho y ahora lo único que hay que hacer es decirle a los actores. A mí, yo cada obra mía la ensayo 7 meses. Entonces, ¿por qué ensayo 7 meses? Porque busco otra cosa. Otra cosa que creo que está en lo profundo de la obra y que yo todavía no descubrí escribiéndola. Si no hiciese eso, creo que le perdería la alegría. Cuando decís esto desde la dramaturgia y que no te desdoblás, ¿cómo es a la hora de cuando el director se encuentra con todos los problemas de la dramaturgia? No sé si porque son problemas de la dramaturgia o porque el dramaturgo escribió un ejército de 60 soldados. Digo, ¿cómo lo resuelve después el director el ejército de 60 soldados? Sí, pero es que a mí me apasionan esos desafíos. Justamente, digo, convengamos que el ejemplo es algo extremo, pero, sí, bueno, pero por ejemplo, sí, a mí me pasa, bueno, en Salomé de Chacra, había un tipo metido en un aljibe. Y vos decías, che, ¿cómo vas a resolver el tema de un tipo metido en... ¿Qué sé yo? ¿Cómo vas a resolver el tema? Déjame escribir. Pero es más, te cuento una infidencia. Yo lo monté en el Teatro San Martín con un acuerdo previo en el Teatro San Martín que se hacía la temporada en el teatro y que después nos íbamos al Teatro del Pueblo. El Teatro del Pueblo ya teníamos acordado la... pero cuando yo empecé a ensayar en el San Martín, lo primero que te preguntan es ¿cuántos actores? Entonces, los actores eran 4, pero había uno dentro del aljibe. Yo dije, si lo necesito. Y entonces yo dije que eran 5. Pero pasé la lista de 4. Me decían, pero te falta uno. No, sí, todavía estoy dudando, porque... Yo empecé a ensayar y no sabía si claro, ¿cómo lo ibas a resolver? iba a haber alguien o no iba a haber nadie. Y de pronto es un disparate, ¿cómo voy a meter un actor en un aljibe para sacarlo? Que va a salir en una escena y va a volver a entrar, no tiene economía poética, no, es una... Y encontré una convención por la cual el actor no está. Pero yo lo escribí pensando que adentro del aljibe estaba Juan el Bautista. Claro. Estaba ahí adentro. Tanto bien. es así que un día jodiendo, en el aljibe que habíamos construido, me metí y me saqué una foto. Asomando así un cachito la cara, ¿no? Me metí así en el aljibe y sacaron la cara. Y empezó a circular la foto cuando le dije, estaba Juan el Bautista dentro. Y digo, no cabe duda, Juan el Bautista era yo. Digo, todo lo que dice Juan el Bautista es algo que yo creo, todas las cosas que grita, las puteadas del aljibe eran puteadas mías. La voz del autor. Era la voz del autor. Y cuando me di cuenta, dices, no puede estar, no puede haber un actor. Tiene que haber una convención y el espectador tiene que imaginar que efectivamente allí adentro hay alguien y nunca va a salir nadie. Pero yo lo escribí pensando que estaba.
Sí, sí, no. ¿Cómo te llevas con el teatro sin texto o con el teatro performático? Con texto, pero con igualdad de lenguajes en términos de jerarquía. Yo disfruto yo como sushi y como feijoada con el mismo placer y a veces soy capaz de mezclarlo en el mismo plato. No tengo Tenedor libre. Exactamente, ese tenedor libre horroroso donde si no te quieres perder nada. Que se puede mandar una cagada uno diciendo, che, qué tremendo, terrible. Sí, tremendo. Bueno, a mí me gustan esas cosas. A mí Yo disfruto mucho. Yo creo que el teatro tiene una condición ceremonial, que cuando se produce, eso es que hablábamos de la energía, que cuando se produce crea un extraordinario placer de recepción. Y yo lo recibo en formas muy diferentes de teatro. Practico aquellas que sé y que me da gusto generar y que se basan en lo que mejor me sale, que es lo que hace uno siempre toda la vida. Y bueno, a mí ese teatro es el teatro que me sale, que me expreso. Pero disfruto muchísimo de todas formas teatrales. Es más, a veces resulta difícil entre colegas, por ejemplo, ¿no? Defender un teatro sin texto. Por ejemplo, yo hace 22 años que tengo en la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires, en Tandil, una cátedra de creación colectiva. Yo trabajo con técnica de creación colectiva, de hecho, hasta la he sistematizado como propuesta académica, porque siempre te piden que hagas eso. Y entonces yo puedo ir a ver espectáculos basados en una creación colectiva y disfrutarlo muchísimo. Más allá de que yo luego practiqué otro. Claro, muchas veces en este programa hemos charlado sobre las diferentes formas de creación y, como decíamos antes, te hemos mencionado a vos y por ahí el estilo que tiene una forma más bartisiana, podemos decir, de crear un texto Sí, claro. a partir de la improvisación o de las creaciones que se dan en el escenario, luego bajado al papel. Y bueno, quizá no tienen por qué ser antagónicas ni contraponerse esas formas. Es que son siempre complementarias. No, nunca son son antagónicas a veces por simples cuestiones de barra, ¿no? Hay una cosa de barra brava. Sí, que crea, sí, hay algo futbolero, ¿no? Hay algo de equipo y de enfrentamiento que a mí me parece que es interesante, en tanto crea dialéctica. Entonces hace que decir, sí que vos decís que esto que yo hago es una pelotudez, ahora vas a ver en la próxima, Gil. Y entonces hay algo de esa pelea que es buena, que crea algo superador. Porque si no, si estuviésemos pensando en acuerdos, nos repetiríamos de una manera horrorosa. Sí, igual yo no creo que Bartiz esté en las antípodas de Cartoon. No, pero mucha gente... No es el caso, no. Yo estoy pensando en verdaderas antípodas. Claro. Pero a mí me parece que hay algo del choque que es bueno. Porque me parece que el choque impugna y obliga a que el otro encuentre la manera no de defenderse a través de la palabra, sino como de ver en la nueva producción, a ver esto que se dice, por ejemplo, en mi caso, ¿no? El tema de la densidad del texto. Y yo, bueno, pero el texto es una parte simplemente del espectáculo y es tan importante como la luz, en todo caso, ¿no? Y en mi caso no es así, yo le doy una preeminencia al texto. Y entonces, esa sería la diferencia, quizás. Bueno, esa podría ser. Con el periférico de objetos. Por ejemplo. Bueno, sí. Por ejemplo, con un teatro más de imagen. Un teatro más de imagen. Pero Daniel Bernonese fue alumno mío y en la época del periférico estaba estudiando conmigo y estaba empezando a escribir sus primeras obras. Bueno, y después del periférico Veronese además ya se dedicó justamente a hacer obras de texto. Y vos a esos alumnos, por ejemplo, Spregelburg, Veronese, leí en algún lado, en alguna entrevista que te hicieron, que vos les decías justamente que no estaba bueno dirigirse y después ellos comenzaron a hacerlo antes que vos y dijiste, no por lo que ellos hicieron, pero... Tal cual como lo estás contando. Que es interesante también, uno cambiar su perspectiva de cómo seguir con el tema de la dramaturgia. Mira, yo, en ese sentido, yo recuerdo todavía cosas, por ejemplo, Spregelburg empezó a estudiar conmigo a los 18 años. Estudió cuando tenía 18, 19 y 20 años, 3 años seguidos. Y yo me acuerdo, por ejemplo, que Rafael traía algunas cosas que eran fantásticas. Pero, por ejemplo, él tenía como cierta debilidad por la mención de elementos muy contemporáneos. Por ejemplo,
digo una tontería, mencionaba Coca-Cola. Y yo me acuerdo que yo le decía, no está bueno eso, Rafa, digo, no está bueno, mirá que la obra te está quedando pegada a una pequeña realidad contemporánea, que sí, por supuesto nunca me dio pelota. Pocos años después, empezó a aparecer en el teatro joven un predominio de una poética que tenía que ver con la aparición de los signos más vulgares y más contemporáneos, y empezó a aparecer un fenómeno muy raro con eso, donde eso se transformaba en una poética singular y demás. Y yo estaba equivocado. Por suerte no me dieron pelota, se creó otra cosa. Con la dirección me pasaba lo mismo. Mis maestros insistían mucho en que la verdadera dialéctica era la de un texto terminado, que pasaba a la cabeza de un director que la recreaba sin influencias de quien la había escrito. Y yo lo acepté siempre a libro cerrado. Y después empecé a pensar y dije, pero ¿y Molière? ¿Y Shakespeare? ¿Y Carlos Gorostiza? Y no es así, no es. Y empecé a mirar las cosas que hacían los chicos, que en esa época eran chicos, y estaban muy bien. Yo me recuerdo los primeros espectáculos de Spregelburg, los primeros espectáculos de Veronese, de Federico León. Había algo que estaba muy bien en eso. Y las sensaciones resuelven con los actores aquello que no habían podido resolver con el texto, resuelven con el texto lo que no habían podido resolver con los actores. Y uno empieza a entender esto que a veces te dicen los maestros, y es difícil de entender esto, a dificultad técnica, resolución poética. Cuando vos tenés un quilombo, no lo podés resolver a veces técnicamente, lo que necesitas es resolverlo creativamente. Dirigir te da esa posibilidad. Vos podés tomar un texto incluso fallido y transformarlo en un espectáculo funcional. ¿Por qué? Y bueno, porque estás trabajando desde esa metodología. Y efectivamente, sí, yo lo aprendí mirando, escuchando. Mira, alguna vez se lo decía a Ignacio Apolo. Yo recuerdo haber leído un texto de Apolo en los 90. Ya no me acuerdo y se va a enojar porque nunca te acordás, hijo de puta. Un besito, Ignacio. Porque además, pero no me puedo, pero a lo mejor me acuerdo. Y era un texto muy basado en cierta hipótesis narrativa de personajes que estaban actuando una situación, la cortaban, la quebraban y simultáneamente a la acción aparecía su pensamiento. No era absolutamente novedoso, pues de hecho hasta O'Neill ha trabajado con ese mecanismo, pero estaba tan bien hecho que yo recuerdo haber visto ese espectáculo, haber leído ese texto y sentir cuántas posibilidades brinda esta forma, qué extraordinario. Y yo creo, por supuesto, después lo vi otra vez, y un día me descubrí a mí mismo trabajando con esa hipótesis. Entonces, pero si yo tengo que recordar, fue en esa obra donde yo recuerdo haber tenido como la iluminación, es decir, esa forma es extremadamente poderosa, es muy teatral, el espectador la incorpora con absoluta convencionalidad, no la cuestiona. Bueno, y era un alumno. Continuamente el maestro está continuamente mirando en ese campo de producción y descubriendo. Leyendo un reportaje a Oscar Guzmán, que estaba tratando de buscar en dónde, pero que decía que Mauricio Cartún es uno de los pocos que hace teatro político. ¿Cómo te lleva, ese mote, ese traje, te va, te sentís cómodo, sentís que no, lo buscás hacer teatro político? Yo hago el teatro que tengo en el cuerpo. Hay épocas en las que el cuerpo está más ocupado por la política, hay épocas que está más ocupado por otras cosas. Pero, bueno, qué sé yo, en los últimos años mi teatro tiene un predominio de cierta presencia de opinión. Pero yo no podría decir es un autor político como si esa fuese una condena. No. Mira, ahora estos días que estuve en Río,
Yo cada vez que voy a dar clase a Brasil me pasa algo, que es que yo siempre tengo la sensación de que yo hablo y nadie me entiende. Yo hablo en español. Y doy clase, le doy teoría y los brasileños hacen así con la cabeza y yo tengo la sensación, me lo hacen porque son educados y no entienden un carajo. Entonces, como siempre tengo mucha preocupación por eso, trato de dar muchos ejemplos, ¿no? Como mostrar. Y iba en el avión para allá y había 3 minas que iban a pasar, según comentaban así, que iban a pasar 4 días de sol y playa a Río. 4 señoras de 50 y pico, 4 días. Y yo ya había leído en el pronóstico del tiempo que iba a llover. Inmediatamente lo que yo sentí, digo, qué obra que hay ahí. Esas 4 mujeres, que yo reduje inmediatamente a 3, porque es como el número cabalístico siempre. 3 no hace falta, 4 no existe. 3 es lo justo, y son 3 encerradas en un hotel de Copacabana viendo llover. La obra se llama Llueve en Río. Y son 3 sargentas insoportables a las que le pasan cosas tremendas durante los 4 días, 3 o 4 días de lluvia. Entonces yo lo usé como ejemplo en Río para explicar cómo es el proceso de imaginación de una obra teatral. Entonces, cómo se arman los personajes, cómo se armarían las escenas, bla, bla, bla. Nos cagamos de risa un rato y yo con la sensación también, estoy hablando de cosas que no tienen nada que ver con lo que yo escribo. Hoy a la mañana di una clase en la EMAD, tenía que explicar algo y de pronto digo, mira, di un ejemplo en Río y se los conté. Y entonces cuando termino se me acercaron 2 alumnos y me dicen, Cartoon, escribíla, dejate de joder. Dejate de joder, escribí esa obra. Cartoon, escribíla, dejate de joder. Escribila, por favor, que dejate de joder. Bueno, queremos todos ver qué pasa ahí. Claro. La vendiste bien. Las mujeres. La próxima obra la vendiste bien. Llueve en Río, el Llueve en teatro Río. del pueblo. Y lo gracioso es que si vos me decís, digo, yo no tendría hoy en el cuerpo esa preocupación. Sin embargo, en la medida en que la proferís, en la medida la pones afuera, la armás y empieza a pasar algo con eso, yo empecé a decir, y qué sé yo, no sé si por ahí el año que viene no se me da por escribir una comedia de mujeres argentinas en Río. No lo sé, todo depende de cuál sea el grado de preocupación y de ocupación que tengan otros temas. Y porque es así, uno es una expresión y uno expresa lo que lo ocupa, lo que lo inquieta. Lo que yo no haría es postergar una inquietud por escribir esto, por sentir, bueno, me va a ir bien con esto. Quizá, yo creo que siempre hay una edad en la que uno intenta que le vaya bien por varias razones. Por la guita y por cierto lugar de reconocimiento que uno pelea. Como decir, me tiene que ir bien porque me tienen que dar bola. A mí no me dan la bola suficiente. Y yo tengo la sensación, ya está, ya me dieron bola y más o menos vivo, ya la tengo equilibrada, digamos, económicamente la vida. No tendría impulso para escribir una cosa que no me venga de la panza. Cuando me siento a escribir, El motor es el deseo. Tengo mucha alegría para sentarme a escribir. Entonces me siento, y además a mí me lleva 1 año a escribir una obra y a veces medio año más corregirla y después 6, 7 meses de ensayarla. Tengo que estar 2 años con algo. Te tiene que encantar. Pero absolutamente. ¿Sí, no? Claro. Te tiene que encantar o, insisto, no es mi caso. A lo mejor puede haberlo sido en algún momento de mi vida. Cuando digo, bueno, mirá, hacelo porque es un laburo profesional y te va a dar guita y bla, bla, bla. Bueno, entonces me meto 2 años a laburar esto. Pero para trabajar como trabajo yo, en el marco de teatro independiente, con un público acotado, haciendo 3 funciones por semana, es por el placer. ¿Es por el placer o no es? No, directamente uno no podría hacerlo. No es que es una cuestión ética. Es una cuestión hormonal. Te pones y lo que te sale es eso es lo que tenés ganas. No hago juicio de valor en relación a quienes laburan de otra manera, pero no me saldría ni en pedo eso. Nos quedamos un poco callados porque ya no sabemos. Hay una energía que emanás cuando hablas del teatro que, no sé, nos quedamos los 3 con los ojitos como 3 nenes 4, mirando. los 4, Perdón, Los 4 los 4. nenes. Reinaldo también está en esa situación. Es muy interesante la pasión que transmitís también, ¿no? Que supongo que también
tus alumnos la deben mamar todas las clases, nosotros tenemos esta pequeña oportunidad, pero la pasión con la que transmitís lo que es el oficio de laburar en el teatro. Que Deseo, amor, Exacto. todo, ¿no? Digamos, Es que si no lo entendés así, no. Es muy difícil, digamos, es muy fácil entender el teatro como oficio. Uno podría pensarlo como oficio, como profesión. Es fácil entenderlo. Yo hago esto, voy, me pagan tanto. En Argentina me da el 10% de la recaudación, yo hago más o menos los números, funciona. Pero lo que nosotros sabemos es que el trabajo del artista no está regido por el oficio. No tiene nada que ver con el oficio. No tiene nada que ver, sí, tiene mucho que ver. El oficio es el que te permite resolver de manera espontánea, a veces inconsciente, los problemas que te creas en el desafío creador. Ahora, el desafío creador nunca tiene que ver con la necesidad, tiene que ver con el deseo. Es otra cosa. Entonces, es verdad que uno podría decir, pero a mí me garpan más el oficio que la pasión. Me garparían. Digo, sin alegría, en realidad lo único que quedaría es simplemente decir, yo pongo el oficio, vale tanto. Tampoco dejo de hacerlo. Yo cada 2 años suelo hacer alguna adaptación. Y las adaptaciones las cobro. Viene alguien, el Teatro San Martín, me dice, queremos que hagas esta adaptación. ¿Cómo no? Vale tanta guita, me siento, la hago, es un trabajo profesional. Yo no te podría decir que pongo pasión en hacer una adaptación. Pongo oficio. Me da cierta satisfacción ver que a veces, cuando me sale bien y demás. Pero es un trabajo frío. Ahora, 1 año de escribir y 8 meses de ensayar, frío. Yo te diría, es como casar, vos pensás lo que sería una pareja de 2 años por conveniencia. Un horror. Hay varios. Bueno, Mauricio, te agradecemos muchísimo que hayas venido a Domosala. Igual te despedimos con este juego al que sometimos a todos los que estuvieron acá. Y le pedimos a Reinaldo Sietecase que también se acerque al micrófono, porque lo que vamos a hacer ahora es darles 2 opciones. Se llama el juego el Tiki Tiki. Después de la entrevista que tuvimos, es una banalidad Sí, absoluta. totalmente. Esto es para Necesitamos despedir. cortar con tantas Claro. cosas tan sabias. No, en serio. 2 opciones, rapidito, sin soplar. Esto o esto. Empezamos, preguntamos, Reinaldo opina Mauricio. Dice, Sí, y seguimos. elija una de las Eligen. palabras que nombramos. ¿Se entendió? ¿Sí? Sí, no sé, me miran como... Sí, bueno, es así. Vamos, Con vamos. esto despedimos a los invitados. Con esto los despedimos y les agradecemos muchísimo por haber venido, a Reinaldo por haberse quedado, también como oyente de nuestro programa. Mira qué lujo. Y Lo bueno. tuvimos acá sentado escuchando, Aprendiendo un poquito. aprendiendo. Sí. Por supuesto, con el señor Cartoon. ¿Empezamos entonces con el juego? Sí. ¿Aprender o enseñar? Aprender. Enseñar. Olmedo o Halcón. Olmedo. Halcón. Barra bravas. No. ¿Engañar o ser engañado? Engañar. Engañar. ¿Perón o el Che? El Che. Pero, Mirar o ser mirado. mira, Mirar. ¿Realista o surrealista? realista. Ay, qué raro. Realista. ¿Amigos o pareja? Pareja. Y se pone mal. Amigos. Shakespeare o Chekhov. Chekhov. Shakespeare. ¿Dios o nada? Dios. Dios, aunque no crea. ¿Cristina o Ilia? ¿Cristina o Ilia? Sí, sí. Cristina. Cristina. Perdón o venganza. Soy siciliano, venganza. Vamos con la venganza. Fellini Una o obra sobre el Buñuel. perdón, Cardún, ¿no? Sí, sí, Una wea. novela sobre el perdón. No da. No, a lo mejor da, pero no vende nada. Una obra de teatro menos. No. Tiene onda. ¿Buñuel o Fellini? Fellini. Fellini. ¿Complacer o ser complacido? Ay, ¿Por qué? ¿Por qué O? Con placer. Con placer. Ser complacido con placer. Paulo Coelho o Jorge Bucay.
No conozco a ninguno, no he leído a ninguno. Yo tampoco leí a ninguno de los ¿Quiénes dos. son? No, sé quiénes son, pero no los he leído. yo tampoco Sería- los leí, estaría la muy verdad. mal. No, está bien. ¿Podemos pasar? ¿Volar o ser invisible? ¿Cómo? ¿Volar o ser invisible? Volar. Ser invisible lindo. siempre fue una fantasía. Sí. Siempre fue una fantasía. ¿Principio o final? Final. Final. ¿Borges o Arlt? Art. Y tengo que decir Borges, porque son las dos caras de la misma moneda. Es verdad, claro. La oscura y la clara. ¿Cuerpo o mente? Mente. Mente. ¿Menem o de la Rúa? Esta es terrible. Menem. ¿Me vas a decir esto a mí? De la Rúa. ¿Odiar o envidiar? Odiar. Odiar. Y la última. Vamos con la última. ¿Sado o mazo? Sado más o Mazo. menos.